Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Brother to Brother. Les saluda su amigo, su hermano, Gerson Anaya, agradecido con el Señor porque nos permite llegar hasta un estudio más. Agradecido también con todos ustedes, hermanos y amigos que se suscriben. Un saludo especial a nuestra hermana Juanita que se encuentra allá mirándonos allá por Las Vegas, ¿verdad? Que el Señor me la bendiga mucho y gracias por apoyar el canal. Bueno, hermanos, vamos entonces a poder empezar. Recuérdense que siempre les recomiendo que traigan su Biblia, por favor, su libro de estudio o cartilla, como le dicen en algunos lugares, algo con qué anotar. Pero antes, déjenme recordarles y ponerles el número en la pantalla del programa de oración Madrugando con Jesús, lunes, miércoles, viernes, hora de California, hora del Pacífico, 5 de la mañana. Usted marca ese número de cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp. Usted puede marcar el número, entra el número de PIN en pantalla y usted participa. Si tiene una petición de oración, si quiere escuchar un devocional, es el lugar perfecto donde usted puede hacerlo de la comodidad de su casa. Bueno, vamos a comenzar y antes de verdad de poderlo hacer, necesitamos invitar al maestro principal de estos estudios, que es el Espíritu Santo, el cual nos dirige. Así que me acompañan por favor reverentemente. Vamos a orar todos juntos. Padre, queremos primeramente darle muchas, pero muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de llegar hasta esta plataforma y poder estudiar todos juntos, poder compartir, Señor, estas enseñanzas que usted ha permitido que lleguen hasta nuestras vidas. Ayúdenos, por favor, a través del Espíritu Santo, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que abra entendimiento de cada uno de nosotros, el entendimiento de mis hermanos que van a ver este video, el entendimiento, Señor, de aquellos amigos que tal vez están empezando a conocerle, Señor, a través de estos estudios. Por favor, sea con cada uno de nosotros, suplicándole que, por favor, perdone nuestras equivocaciones, nuestros pecados y nos haga aptos y dignos para estar en su presencia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, allí está el título para esta semana, Haciendo la paz. Vamos a leer el versículo o los versículos de memoria. Búsquelo por favor, ahí va a estar en Efesios 6, capítulo 6, versículo 16 y 17, el cual lo vamos a leer todos juntos. Recuérdense que es muy importante que usted esté leyendo directamente de la Escritura. Así todos podemos estar en un mismo contexto y también asegurarnos de que no estamos inventando nada, que estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Bueno, Efesios 6, 16 y 17 dice de la siguiente manera: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el clásico devocional de John Bunyan, El progreso del peregrino es el título de ese devocional. Ese devocional John lo escribió mientras él se encontraba preso, estaba en la cárcel. Y, ¿verdad? Ese devocional tiene un personaje que le llama Cristiano. Bueno, Cristiano, de acuerdo con este devocional, es escoltado a la armería de un palacio y allí se le lleva y se le muestra toda clase de armas, toda clase de armaduras, toda clase de herramienta de guerra que él iba a necesitar y serían provistas, ¿verdad?, para cada uno de los peregrinos. Y les daban desde espadas, escudos, yelmos, corazas, calzados, incluso unos calzados fuertes, ¿verdad?, para guerra que no se gastaban fácilmente. Y eran bastantes las armas que habían ahí, habían en abundancia. O sea, había incluso para armar al servicio del Señor. Todos los hombres
así como las estrellas del firmamento, dice este devocional. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde le armaron de piezas de guerra desde los pies, ¿verdad?, hasta su cabeza. Le pusieron todo tipo de armas, a toda prueba, para defenderse por el camino o donde iba a ir en caso de que él fuera atacado o asaltado. La obra de Bunyan fue escrita por ahí mucho antes, ¿verdad? Mucho después de la obra de la que estamos nosotros mirando, porque fue escrita en 1678. Y ese documento del cual estamos describiendo nos recuerda que hay otro documento que fue escrito 1600 años antes que el de Bunyan por el apóstol Pablo, que se le nombra la epístola a los Efesios, que por cierto también fue redactada en una prisión. En esta epístola, el gran apóstol, es un apóstol misionero, él imagina, ¿verdad?, que un gran ejército, refiriéndose a la iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina. Este término de panoplia divina es el término griego para una armadura completita que va desde los pies hacia la cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento y armamento de lo mejor. O sea, estamos hablando de armamento de calidad para que cada soldado, oiga bien, para que cada soldado pueda vestirse desde los pies hasta su cabeza también. Pero esta armadura, él puede ser revestido de, como les dije, de pies a cabeza, pero mientras, oiga bien, aquí viene una diferencia, ¿verdad? Mientras se disponen a hacer la paz en el nombre de Dios. Está viendo una pequeña diferencia. La paz en el nombre de Dios. Recuérdense que la armadura de Dios y las armas de Dios es un arsenal que está completamente diseñado y perfecto por el mismo Dios. Haciendo la paz es el título de esta semana. Así que vamos entonces a pasar a el día domingo. En el día domingo trae el título de la iglesia, un ejército unificado. Ejército unificado. Vamos entonces a mirar cómo en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20, que lo leímos la semana pasada, allí Pablo enseña sobre el tipo de guerra en el que estamos participando como iglesia. Y describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal, o está describiendo la batalla espiritual colectiva de la iglesia contra el mal. ¿Se recuerdan que lo leímos? ¿Qué es lo que está describiendo Pablo? ¿A un creyente individual en guerra? ¿O a una iglesia colectiva en guerra contra el mal? Bueno, la victoria de las guerras griegas y romanas, e incluso de las guerras modernas, depende de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo en el campo de la batalla. El individualismo en la batalla se consideraba en aquellos tiempos una característica de los guerreros bárbaros, que justamente por ser de esa manera los condenaba a la derrota. Hay aquí razones importantes para apoyar la idea de Pablo, según este concepto militar que él está presentando, que él habla principalmente de una batalla colectiva compartida de la iglesia
contra el mal en Efesios capítulo 6, 10 al 20. Primero, el pasaje es el punto culminante de una carta que trata sobre la iglesia y no sobre un individuo. Es por eso que sería extraño que Pablo concluyera su carta con la imagen de un solo guerrero cristiano solitario que luchara en contra de los enemigos de las tinieblas. Segundo, al final del pasaje, Pablo va a destacar la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos. Y lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la iglesia y no los enfrenta con un creyente individual. Es por eso que en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Por lo tanto, Efesios 6, 10 al 20 no describe a un guerrero solitario que va a hacerle frente al mal. Pablo, aquí él se presenta como un general, se dirige a la iglesia como un ejército y él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado avanzar en la batalla en una forma vigorosa, pero en una forma unida. Pablo decide concluir su énfasis, ¿verdad?, que es bien minucioso, en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio, el templo de Dios, e incluso la describe como la esposa de Cristo con una metáfora final que hace alusión a la iglesia como el ejército del Dios viviente. Y dado que nos estamos acercando cada día más al día malo, estamos en las etapas finales de esta larga batalla contra el mal. No es hoy el momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. O sea que nosotros tenemos que entender que debido al momento que se está viviendo, es cuando más los tenemos que unir en esta batalla en contra del mal. La pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros, como un organismo colectivo, trabajar juntos en este gran conflicto, a fin de que nos ayudemos mutuamente en nuestras luchas contra el mal, en cualquier forma que este mal se presente ante nosotros? Creo que es una pregunta que la deberíamos de contestar cada uno de nosotros. El día lunes habla del cinturón y coraza. Y aquí Pablo va a utilizar su imaginación de cómo los creyentes comienzan su preparación para esta batalla contra el mal. Miren lo que escribió Pablo en Efesios 6:14. Dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. E incluso también el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4:1 y capítulo 5 y 8 nos da también esa advertencia de urgencia. Dice el versículo 1 de capítulo 4 de Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Y Primera de Pedro 5:8, que es bien conocida, dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 37 al 39, también va a decir de la siguiente manera: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé que la advertencia que Pablo está dando aquí es una advertencia de una batalla intensa. Él está tratando de prepararnos cuando nosotros leamos todo esto, porque hay un llamado final a permanecer firmes y se da un llamado que es detallado a la acción. Pablo describe de ceñirnos con el cinturón. Saben que en Isaías 11:5 habla de que la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Antes en ese tiempo, ¿verdad? Las prendas antiguas estaban holgadas y debían atarse a la cintura antes, ya sea de trabajo o en la batalla. Se amarraban con el cinturón. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Dice: estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Versículo 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Lucas 17:8 también dice de esta manera: más bien les dirá, prepara para que yo cene, cíñete y sírvete hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso come y bebe tú. Es por eso que Pablo se está imaginando a un creyente vestido con una armadura como un legionario romano, y está comenzando con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas y la hebilla del cinturón, porque del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un tipo como delantal que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales, pero también cumplía una función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. Saben que los cinturones son muy importantes, incluso aquí hoy en la época moderna. Por ejemplo, las personas que van a levantar cosas pesadas continuamente, se les provee de un cinturón, ¿verdad? Puede ser de diferentes materiales, pero ese cinturón aprieta la cintura, aprieta la columna para poder estar firmes y no dañarse al hacer movimientos, al levantar ciertos objetos pesados. Luego Pablo va a instar a los creyentes a que se pongan la coraza de justicia, que también es mencionada en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Allí dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Bueno, la coraza, al igual que el cinturón de la verdad, es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Jehová en su papel como un guerrero divino. Isaías 59:17 lo menciona. Dice: se vistió con la coraza de justicia y se puso el casco de la salvación sobre su cabeza. Se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo como con un manto. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaban confeccionadas de una cota de malla, o sea, de pequeños anillos de hierro que iban entrelazados. Este tipo de anillos es muy similar, aunque ahora se hacen con máquinas, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, un tipo de guante de metal que está hecha de muchos anillitos, y eso le permite a alguien, ¿verdad?, protegerse de que tal vez su mano sea dañada. Bueno, también había una armadura de escamas pequeñas que estaban sobrepuestas, ¿verdad? Que estas escamas podrían ser ya sea de bronce o podrían ser de hierro.
o incluso podrían ser bandas de hierro que estaban superpuestas, unidas y entrelazadas entre sí. Parecía, ¿verdad?, un chaleco antibalas. Bueno, este chaleco protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas que los enemigos podrían darle a alguien. O sea, de una manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. Es por eso que en Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad al pensar en ella como una cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente, ¿verdad?, a nuestros hermanos de iglesia. Y aquí pudimos nosotros tener la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad son, ¿verdad?, una protección para nosotros. Vamos a avanzar día martes y nos va a hablar de las sandalias. La iglesia, ¿verdad?, hace la paz, el título. Y un soldado romano que se preparaba para la batalla se ponía un par de resistentes sandalias militares. No era cualquier sandalia, eran sandalias militares. Estas tenían una suela de varias capas y presentaba clavos hacia abajo, y esos clavos ayudaban al soldado a mantener la posición y a estar firmes, ¿verdad? Así como por ejemplo, cuando se juegan ciertos deportes, hay calzado que trae este tipo de clavos para que se agarren la tierra y no resbalarse. Bueno, este tipo de sandalias eran prácticamente, tenían esa función para que el soldado se plantara bien en la tierra y se agarrara y podía estar firme. Pablo va a explicar que este calzado militar, ¿verdad?, que lo está expresando él de una manera, pero de una manera bien eufórica. O sea, Pablo dice, ¿verdad?, de que hay que ponerse, ¿verdad?, las sandalias. Así como este soldado se preparaba, se ponía sus sandalias para estar firme, Pablo les habla de una manera, así como cuando un mensajero traía una noticia de que se había ganado la batalla de Dios, ¿verdad?, a favor de su pueblo. Y ahora reina la paz. Saben que Isaías 52:7 dice, ¿verdad?, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia, ¿qué cosa? Del que anuncia la paz. Vamos a repasar aquí juntos, todos nosotros. Vamos a repasar de una manera las 8 veces que Pablo recalca la paz en Efesios. ¿Y por qué será que utiliza una detallada metáfora militar, ¿verdad?, cuando él está anunciando o está interesado en la paz? Vamos a ver entonces eso, porque está hablando de paz, pero Pablo está utilizando elementos de guerra, ¿verdad? Bueno, Efesios 1:2, todos estos versículos se van a encontrar en Efesios. Primero es capítulo 1:2, donde dice: gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Efesios 2:14, 15 y 17 dice: porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre, un hombre nuevo, haciendo así la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Capítulo 4, versículo 3 nos va a decir de la siguiente manera: procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 6, versículo 15 y versículo 23 dice: calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte del Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Aquí Pablo celebra la paz como la obra de Cristo, nuestra paz. Aquel que predica la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, reuniendo tanto a los judíos con los gentiles en una nueva humanidad. Al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar una victoria pasada y mirar hacia el grito de victoria futura, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. Así como el mensajero de Isaías 52:7, ¿verdad? Los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y de su paz. Sin embargo, Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso es que señala que los creyentes proclaman el evangelio de paz. Porque muchas escrituras se han mal interpretado y han tomado armas militares literales, ¿verdad? En ciertas ocasiones, personas o movimientos que las han tomado fuera de contexto y literalmente, y han utilizado armas para acabar con otras personas, literalmente, para atacarlos, ¿verdad? Físicamente, e incluso llegar a matarlos. Por eso que Pablo dice, no, estamos proclamando el evangelio de paz, pero tampoco desea que nosotros seamos combativos en sus relaciones en las relaciones que tenemos con los demás. O sea, que no se trata de ser grosero y hacer pleito con alguien, porque él ya ha enfatizado en varias ocasiones la unidad y ha utilizado las palabras edificantes, ¿verdad? Y la benignidad. Es por eso que la iglesia debe hacer la paz empleando todas las armas del evangelio, o sea, todas las virtudes cristianas. ¿Cuáles son esas virtudes cristianas? La humildad, la paciencia, el perdón, y las prácticas cristianas como la oración, la adoración, el ayuno. Todos estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Ahora, ¿cómo es que nos ayuda la siguiente cita a entender lo que la descripción militar de Pablo debería significar en nuestra vida como creyentes? Porque dice, Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl, sino toda la armadura de Dios. Cuando nosotros nos pongamos esa armadura de Dios, entonces podremos salir nosotros a trabajar con el corazón lleno de benignidad, lleno de compasión, lleno de amor, porque vamos a ser semejantes a Cristo. ¿Está viendo? Día miércoles. El día miércoles nos va a hablar del escudo, del casco y la espada. Nosotros como creyentes combatientes en este gran conflicto, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo debemos usar el escudo, el yelmo y la espada? Bueno, vamos a ver estos elementos. El escudo de Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano, que estaba hecho de madera, estaba recubierto de cuero, sus bordes se curvaban hacia adentro para proteger los lados, ¿verdad? Si alguien venía a atacar por los lados, estaba protegido. También estos escudos se mojaban a veces en agua, porque los escudos se utilizaban para apagar las flechas o los dardos que el enemigo podía lanzar encendidos. Estos dardos, a veces las flechas las metían en brea caliente, ¿verdad? Y las encendían. La brea es bien flamable y pegajosa, y las tiraban, y entonces los escudos se mojaban para apagar estas flechas y estos dardos. Y la descripción de Pablo del escudo de la fe está reflejando el uso del escudo antiguo
¿verdad? En el Antiguo Testamento como un símbolo de Dios. ¿Quién es el que protege a su pueblo? Por eso que aunque está mirando de que este escudo sirve para proteger, ¿verdad? Al soldado, Pablo lo está poniendo el escudo de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Dios que nos protege. En fe en Dios que protege a su pueblo. Es por eso que empuñar el escudo de la fe es entrar en la batalla cósmica, pero siempre confiando en Dios, confiando por fe de que es Dios quien pelea en favor de nosotros. Porque Él es el único que puede proveer las mejores armas y es el único que nos puede asegurar la victoria. Ahora, el casco de batalla romano estaba confeccionado de hierro o bronce y el cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello, las orejas, tenía un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Dado que la protección esencial que brindaba, ¿verdad?, este casco, es por eso que Pablo se refiere a el yelmo de la salvación. Simboliza la salvación presente que experimentamos los creyentes en solidaridad con Cristo resucitado, con ese Cristo ascendido y con ese Cristo exaltado. Es por eso que ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales. Eso era tan común durante la época y en cambio confiar en el poder supremo de Cristo. Había en esa época que Pablo está mencionando, era muy común tenerle temor a los poderes espirituales. Y por eso que Pablo dice, pónganse el yelmo de la salvación, para que ustedes no tengan temor a ningún poder espiritual. Porque Dios escribió, ¿verdad? Inspiró a escribir de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra seres espirituales. Y es por eso que cuando nosotros ponemos el yelmo de la salvación, vamos a estar seguros de que somos salvos y así de esa seguridad nosotros vamos a poder hacer una pelea espiritual en contra de los poderes y no tener miedo. El elemento final de la armadura es la espada del Espíritu, que nosotros pues claramente sabemos que cuando la Biblia habla de la espada, ¿verdad? Se está refiriendo a la palabra de Dios. Una palabra que dice la Escritura que es tan cortante, ¿verdad? Como espada de dos filos que entra hasta lo más profundo. Y esta espada la traía los legionarios romanos. La táctica que habitual en la batalla de un soldado romano era lanzar 2 jabalinas y luego desenvainar la espada y atacar, empleando la espada, ¿verdad? En un movimiento de empuje. Es por eso que la espada de la que está hablando, ¿verdad? Aquí Pablo, la espada que está hablando, él es de la palabra de Dios. Con un escrito está. Pablo da un paso al frente como un general y nos lanza un llamado a la acción al transmitir promesas de esperanza y victoria de nuestro comandante y jefe divino Jesús. Y unas promesas, ¿verdad?, que hay allí en Efesios, por ejemplo, de Efesios 6 al 10, de 10 al 20, perdón, las constituyen la palabra de Dios como el arma principal en esta batalla contra el mal. Es por eso que es importante tener nuestra espada, la escritura en nuestras manos. Es vital. Por eso siempre les recomiendo al principio de este estudio y al principio de cualquier otro mensaje que usted vaya a escuchar a través de las redes sociales, tengan la escritura, porque mucha gente lo saca de fuera de contexto. Mucha gente habla sin base
¿verdad? En un escrito está. La palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Se refiere a las amplias promesas que el Evangelio contiene en la Biblia para nosotros. Aunque posiblemente, ¿verdad?, no nos gusten tanta mención que se hace aquí, ¿verdad?, de asuntos militares, de guerras, pero estas imágenes, estas figuras de guerra, de armas, de armaduras, de batallas, esto debería de enseñarnos a nosotros, o de al menos debería de traer una alerta de que el gran conflicto y la guerra es literal y es real. Y que lo deberemos de tomar con una seriedad. Porque lo que está en juego es nuestra vida. Y no nuestra vida pasajera, sino nuestra vida eterna. Vamos entonces a pasar al día jueves. Y en el día jueves nosotros vamos a encontrar allí el practicar la oración del campo de batalla. Y aquí Pablo va a concluir la exhortación, ¿verdad?, que está haciendo para la batalla en la que él nos está diciendo que estamos. Allí nos va a instar a todos los creyentes como soldados a participar en oración continua y en una oración crucial por todos los santos y por el mismo Pablo como embajador que se encuentra en la prisión. Tristemente, los llamados a oración no tienen la respuesta que se debería de tener. Tal vez porque anteriormente no sabíamos o no nos habíamos enterado de qué peligrosa, de qué crucial es esta guerra en la que nos encontramos. Pero sí es triste a veces que los eventos de oración en donde vamos a pelear prácticamente en batalla, en oración, la respuesta es una respuesta bien pobre. Es por eso que Pablo incluso, él pide oración por él mismo. Y este llamado que nos está haciendo a la oración se puede entender como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios, y en aquella época en que Pablo está escribiendo, invocar a los dioses en oración, era una práctica común en ese tiempo en el campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, ¿verdad?, para no tener solo de base la historia, siguiendo la exhortación de batalla de Jeziel, Josafat lleva a todo Judá y a los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor en oración y a adorarlo. Allí en 2 de Crónicas, capítulo 20 y versículo 18. Ahora, si bien la oración no está como un elemento, ¿verdad?, de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar que Pablo nos ha expuesto. En el primero de los dos pedidos de oración, porque Pablo hace dos pedidos, Pablo pide a los destinatarios, o sea, a los que le van a llegar esta carta y la van a leer, que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante. Esa es la instrucción. Y esta oración va a llevar el propósito de orar por todos los santos. Si la iglesia quiere tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, va a necesitar practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu Santo. De lo contrario, si la iglesia no ora, la iglesia será derrotada. Por eso que necesita la iglesia en su totalidad practicar la dependencia de Dios
mediante la oración. El segundo pedido que hace Pablo de oración es por él mismo. Él dice, ahí en Efesios 6:19, y oren también por mí. Él está pidiendo oración para que Dios le conceda el mensaje correcto. Él dice, para que me sea dada palabra y que se le dé en el momento oportuno. Y cuando él abra su boca y que él pueda pronunciarlo de la manera correcta. Al abordar un tema sumamente importante, porque Pablo va a dar este mensaje y es sumamente importante, del misterio del evangelio. Esta última frase, ¿verdad?, del misterio del evangelio de Efesios 6:19 se refiere a lo que podríamos llamar nosotros como el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto con los judíos, en donde Él va a crear una nueva humanidad como una señal del plan general de reunir en Cristo todas las cosas. Acuérdense que antes de esto, el pueblo judío se creía exclusivo y menospreciaba a los gentiles. Entonces Pablo va a hablar ahora de cómo Cristo no murió solo por los judíos, sino que murió por todos. Seguramente les va a volver a repetir, ¿verdad? Allí en esa exposición que va a dar Pablo, les va a volver a repetir que de tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida y no se pierda. Por eso que Pablo, él está pidiendo, Señor, pidiendo oración para él, y dice a sus hermanos, oren por mí. Y lo que él pide discernimiento, pide manera de cómo exponer, porque no era un tema fácil de exponerlo. Recuerda que él está trayendo un mensaje de unidad a dos bandos que toda la vida habían sido opuestos, judíos y gentiles. Y es por eso que él dice, yo necesito que ustedes oren por mí para poder, ¿verdad?, poder ser el mensajero correcto. Que mi palabra, que lo que yo les voy a hablar sea en el momento oportuno. Y cuando yo abra mi boca, que pueda pronunciarlo de tal manera que sea la manera correcta cuando vaya a abordar este tema que es de sumamente importancia, de cómo Dios creó una nueva humanidad que está compuesta, ¿verdad?, o va a componer su iglesia de tanto de gentiles como de judíos. Vamos a repasar los siguientes llamados a la oración que pudimos ver allí en el Nuevo Testamento. Y por ahí, ¿verdad?, les voy a dejar esta pregunta. De todos estos eventos de oración, ¿cuál le inspira más a usted? Y también ponga ahí en su comentario el por qué, ¿verdad? ¿Cuál lo inspira más y por qué lo inspira más? Voy a leer el primero. Vamos a leer Lucas 18, versículo 1 al 8. Y dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también aquí en ciudad una viuda de la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. O sea, Dios está diciendo aquí prácticamente, oigan lo que el juez injusto tuvo que hacer a causa del ruego de esta mujer. La rogó tanto que dijo, bueno, la voy a juzgar.
No vaya a ser que, ¿verdad?, que venga continuamente a cansarme. Ahora Jesús les dice en el versículo 6, oigan lo que dice el juez injusto. Y les hace una pregunta el versículo 7 y dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Y les da la contestación, ¿verdad? En el versículo 8. Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre y hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Jesús dice, miren, si ustedes le ruegan a Dios, ¿cómo van a creer que Dios no les va a contestar? Si aquel juez injusto pudo contestar, cuanto más este juez que es justo, no los va a hacer esperar. Filipenses capítulo 4 y versículo 6, que es otro de los párrafos donde se halla oración. Dice, por nada estén afanosos, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Colosenses 4, versículo 2. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces se insta tan a menudo a los creyentes a participar en la oración ferviente y en una oración también perseverante? Bueno, Pablo nos va a sugerir aquí dos respuestas a través de la metáfora militar. Primera respuesta dice, la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenatural es terrible y es leal. O sea, esa es una de las razones por las que tenemos que orar continuamente. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es una batalla sobrenatural que es terrible, pero también es real. La segunda razón que Pablo da es que las promesas de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares de Pablo. O sea que Dios nos da promesas de que Él nos va a fortalecer espiritualmente y nos va a dar la victoria. Saben que la oración ferviente y perseverante nos brinda a nosotros la oportunidad de escuchar atentamente estas promesas y celebrarlas y agradecerle a Dios por todos los recursos de su gracia, por todo lo que Él nos provee como sus hijos para poder pelear en esta batalla, porque hay una guerra que es real. Un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las oposiciones ni al trabajo de los demás, sería una colección independiente de átomos. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso, los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos porque pelean solos. Porque si hacemos esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y que ha desperdiciado sus capacidades. La unión, dice un dicho, hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, con gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Oiga bien, cuando los siervos de Dios toman el escudo de la fe para defenderse
y la espada del Espíritu para la guerra, hay peligro en el campo del enemigo. Toda escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra armadura debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano, el yelmo de la salvación sobre nuestra frente, y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Hay una gran labor que cada uno de nosotros individualmente debemos hacer, si es que estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Hermanos y hermanas, ¿será que nos podemos poner la armadura cristiana? ¿Será que nos podemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Estaremos preparados para ir de una casa a otra, llevando toda la verdad a las personas? Creo que es hora de que tomemos esta guerra en serio. Esto es verdad. Esto no es ficción. Es una guerra literal contra un mal literal, pero que un Dios verdadero nos ha dado victoria sobre ella. Muchas gracias por haber llegado al final. Cuídense, por favor, en esta nueva semana que va a comenzar de estudio. Estudien. Recuérdense que ya en la próxima semana tendremos el último tema sobre este libro y comenzaremos con una nueva temática. Oremos los unos por los otros en esta lucha que estamos llevando a cabo en contra del mal. Preparémonos. Estaremos aquí nuevamente la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, si Él nos presta la vida, podremos estudiar todos juntos. Si no, mientras tanto ese día llega. Recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Que el Señor les bendiga.